Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. ¿Cómo están? Les saluda Carlos Dafren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a este compartir de la palabra del Señor. Hoy miércoles 30 de noviembre de el 2022. Bienvenidos y bienvenidas a compartir la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer, vamos a reflexionar, a meditar la palabra del Señor del Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra del Señor, como nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura que a ella pueda resistírsela. Vamos a invocar al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales sobre cada uno de nosotros y llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 22. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un gran abrazo, un saludo muy especial para cada uno de ustedes y les agradezco que estén en este compartir de la palabra del Señor, alimentándonos de ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. En este día, el Señor, hoy en este último día de noviembre, el Señor nos trae una carta de amor para ustedes y para mí, una buena nueva, un evangelio, una buena noticia. En San Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 nos dice: mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban
echando la red al mar. Nuestro Señor Jesucristo iba caminando por la orilla del mar de Galilea y ahí se encuentra con dos hombres, Pedro y su hermano Santiago, que estaban trabajando. Como estaban trabajando, echando la red al mar. En nuestra vida, ustedes y yo siempre tenemos propósitos, tenemos proyectos, tenemos metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y nos esforzamos por cumplirlas. Y muchas de las veces nosotros nos creemos autosuficientes. Yo voy a hacer eso, yo voy a lograr, yo esto voy a hacer. Y nos olvidamos de decir, como nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 15, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, iré para allá. En Proverbios 16:3, en Proverbios capítulo 16, versículo 3, nos dice, encomienda todas tus obras a Yahvé y tus proyectos se llevarán a cabo, pero siempre primero poniéndolo en las manos del Señor, porque el Señor siempre tiene mejores planes para nosotros que nosotros podemos pensar en planes para nosotros mismos. En Efesios 3:20 nos dice, a aquel que nos da mejores cosas de las que nosotros podemos pedir e imaginar, a Él se le da la gloria en la iglesia. Entonces Jesucristo tiene un mejor plan siempre para ustedes y para mí, como tenía para Pedro, para Andrés, luego para los hijos de Zebedeo, a quienes lo llama para seguir a Él. Jesús los llamó, síganme, y los haré pescadores de hombres. Jesús les hace la invitación a Pedro y a Andrés, síganme y les haré pescadores de hombres. Si ven, ellos eran pescadores de peces, estaban echando las redes al mar. Jesús viene y le dice, yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué nos enseña a nosotros eso teológicamente? Que el Señor tiene cada día un plan excelente para ustedes y para mí, si nosotros seguimos su llamado, si nosotros escuchamos su palabra, si nosotros ponemos por obra su palabra. Sígame y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Miren la actitud de Pedro y también la actitud de Andrés. Ellos al instante dejaron las redes y los siguieron. Al instante. Y a veces ustedes y yo, cuando escuchamos el llamado del Señor, nosotros no dejamos de hacer lo que estamos haciendo para seguirle al Señor al instante. Y nosotros a veces somos de esas personas de que decimos desde mañana empezaré a ir a la iglesia. Desde mañana empezaré a leer la Biblia. Desde este próximo mes empezaré a seguir al Señor. Desde el año que viene, ahí sí me voy a dedicar a buscar al Señor. Mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, vivimos posponiendo las cosas. Pero lo más interesante, el Señor mismo nos dice en su Evangelio, ¿quién de ustedes, por más esfuerzo que haga, puede agregar una hora más de vida a su vida? Eso no es correcto. San Lucas 12:20 nos dice, hoy mismo te reclamarán tu alma. Entonces, ustedes y yo debemos de tener una actitud de hoy, ahora, en este momento, no mañana, no más tarde, no más noche, hoy, en este momento. En este momento voy a ver qué es lo que me está alejando del Señor para dejarlo al lado y empezar a ver cómo me voy a acercar más al Señor, empezar a escuchar su palabra, que es la lámpara para mis pasos, luz en mis senderos de la vida. Entonces, para poder ser un discípulo auténtico del Señor y tener la actitud de Pedro y de Andrés, que al instante dejaron todo y lo siguieron. Y ustedes y yo estamos dispuestos
a dejar las cosas del mundo que nos alejan del Señor para estar más cerca del Señor, para estar al servicio del Señor, para estar alimentándonos de su palabra, para estar predicando su palabra, para estar compartiendo su palabra. Que no seamos de la persona que solamente escuchamos el evangelio del día y digamos, oh, hermoso el evangelio del día, me gusta y de hecho veo todos los días, pero al respecto no hacemos nada. No, ellos dicen que al instante se pusieron en acción. Ustedes y yo estamos llamados para ponernos en acción al instante, en este momento. Al instante dejaron las barcas y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó. Y más adelante Jesús llama a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Algunos dicen, Santiago y Juan eran hijos de la Virgen María. Error, error, error. Es una trampa del maligno. Aquí dice que ellos eran hijos de Zebedeo. Una enseñanza muy interesante. Y también Jesús les llama a ellos, a Santiago, a Juan, que estaban con su padre, estaban con sus redes, arreglando las redes en su barca para pescar, eran también pescadores. Y Jesús les llama. Y aquí vemos también tanto a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan. Eran pescadores, gente humilde que se buscaban el día a día. No eran gente que vivían en palacios, no eran príncipes. Entonces, Jesús siempre busca a los más humildes. Y Jesús no llama a la gente preparada. Jesús prepara a los que llama. Muy interesante, yo recuerdo, desde hace más o menos unos 10 años atrás, yo sentía el llamado del Señor de varias maneras. Primeramente era a través de mi madrecita, que Dios la bendiga. Me decía, mi hijo, vamos a la iglesia. No, mamita, vaya usted a la iglesia, vaya usted a la iglesia. Mi hijo, pero vamos a la casa del Señor. No, mamita, vaya usted, vaya usted. Y ella me decía, bueno, está bien, me voy. Pero sepas que el Señor siempre te está esperando. Ella me decía eso y esas palabras me quedaban marcadas dentro de mí. El Señor te está esperando, el Señor te está esperando. Y luego más adelante, mientras los años pasaban, eh, me empezó a gustar la palabra del Señor, me empecé a comprometerme a aprender la palabra del Señor desde el 2019, desde fines del 2019 en adelante, por allí. Desde ahí hacia acá me he comprometido más, también he dejado el mundo de las discotecas, de la música, donde andaba promocionando las cosas del mundo. Ahora me dedico a aprender y a predicar la palabra del Señor para fortalecer la fe de mis hermanos católicos y también para mostrarles el error en el cual andan mis hermanos separados, para que el Señor les conceda llegar al conocimiento pleno de la verdad y que se salven. Entonces, Jesús llama a pescadores, gente humilde, y vamos a ver la actitud de Santiago y la actitud de Juan, como es al llamado de Jesús. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Ellos dejaron la barca, a su padre y lo siguieron. Entonces, ellos estaban dispuestos a hacer todo lo que decía Jesús. Allá en San Mateo capítulo 19, versículo... Vamos a ver rápidamente. San Mateo capítulo 19, versículo 29. El Señor Jesucristo nos hace una promesa a todos los que le seguimos. A ver, versículo 29, San Mateo capítulo 19, versículo 29.
Había una vez alguien en las redes sociales que se burlaba de mí y me decía, "Ay, tú trabajas para Jesús y él cuánto paga la hora, que yo también para aplicar, haciéndome algo de burla. Leí, le puse este versículo, Mateo capítulo 19, versículo 29. Dice, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. ¿Recibirá cuánto? 100 veces más. Esa es promesa de Jesús. Su promesa. Recibirá 100 veces más y luego recibirá la vida eterna. Entonces ellos dejaron a su padre, dejaron las redes y se fueron. De ahí viene la canción que dice, dejándolo todo, se fueron con él. Ustedes saben, ¿no es cierto? Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades, porque para Jesús no hay nada imposible. Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. ¿Y qué hacía Jesús? Mire, Jesús tomó a sus discípulos y Jesús empezó a recorrer toda Galilea, enseñaba en las sinagogas. Jesús empezó con sus discípulos a recorrer toda Galilea y enseñaba, se dedicaba a la enseñanza. Y de esa manera él también les iba preparando a sus apóstoles, a quienes él había escogido. Recuerdan que hace un momento decíamos, Jesús no llama a gente preparada, Jesús prepara a quienes llama. Y Jesús, ¿qué hacía Jesús? Él enseñaba por toda Judea. Por eso ustedes y yo estamos llamados a oír el mandamiento del Señor. San Marcos 16:15, San Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y Jesús lo hacía, nos muestra con el ejemplo. Él caminaba por toda Galilea y enseñaba en las sinagogas. Y ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? A veces escuchamos el evangelio del día, apagamos y no ha pasado nada. Ni siquiera le damos suscribir, ni siquiera le damos like, peor compartir. Y a veces nosotros decimos, es que yo no predico porque yo no sé mucho de la Biblia, no sé mucho de la palabra del Señor, pero puedes compartir la palabra de Dios que ya se sube en el Evangelio del día, que se comparte con capítulos, con versículos, para que quien tenga ojos vea, para que quien tenga oídos oiga. Y Jesús enseñaba, y ustedes y yo estamos llamados a escuchar la palabra del Señor, a vivirla y también a enseñarla todos los días, por todos los lugares que nos vayamos. Debemos de llevar y hablar de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Su fama se extendía por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún mal, endemoniados, lunáticos y paralíticos, él los sanaba a todos. Miren la misericordia del Señor. Él los sanaba a todos. Como él sanaba a esa gente, él está esperando para sanarte a ti y para sanarme a mí. Sanar sanar nuestras dolencias, nuestro corazón, nuestra mentalidad, nuestro cuerpo, de cualquier cosa que sea que nos esté atormentando, porque saben que para Dios nada es imposible. Él solamente está esperando que ustedes y yo nos acerquemos a Él, que ustedes y yo lo recibamos en nuestra vida, no solamente por este momento que estamos pasando necesidad, sino para siempre, porque muchas de las veces puede pasar de que estemos enfermos, estemos pasando necesidad o estemos en algún apuro. Ahí sí nos acercamos a la confesión, a la comunión, y luego el Señor ya viene a hacer
un segundo plano. Cuando hay tiempo, cuando puedo, nos dedicamos a lo material y ya no al Señor. Ustedes y yo, como el Señor es fiel a nosotros, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos dice: si nosotros somos infieles, Él siempre permanece fiel. Pero ustedes y yo nunca debemos de ser infieles al Señor, sino permanecer fiel a Él y amarlo, como dice en San Marcos capítulo 12 versículo 29 y 30, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón. Y amarlo no significa: Señor, yo te amo, Señor, yo creo en ti. No. Amarlo a Jesucristo significa escucharle, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Que el Señor nos bendiga a ustedes, a mí, a nuestras familias, que la bienaventurada Virgen María nos cubra con su bendito manto e interceda por las necesidades de todos nuestros hogares, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Dale suscribir al canal, dale compartir por favor. Si deseas apoyarnos en este ministerio de predicación, puedes utilizar el método seguro de PayPal, libre y voluntariamente. Que el Señor les bendiga.